Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga mucho en esta noche de martes de ayuno, martes de oración, de intercesión, de clamor, y estamos haciendo de alguna manera un estudio de los días previos a la crucifixión del Señor, teniendo en cuenta que estamos en estos días de Semana Santa, ¿no es cierto? Estamos muy próximos a la Pascua, y cuando vemos esto tenemos que lograr identificar cómo fueron sucediendo los hechos en esta semana. Por eso que venimos, ¿no es cierto?, día tras día hablando de cómo se iban desarrollando las cosas allí en Jerusalén con la última entrada del Señor a esta ciudad. Y para ver esto quiero que lo veamos en el libro de Lucas, porque Lucas, si bien hace mención a estos hechos, igual que en otros evangelios, el libro de Lucas lo que tiene es que está escrito en orden cronológico. El Señor ya hacía 2 días que estaba en esta ciudad, comienza a tener enfrentamientos con aquellos que eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, todos aquellos que eran los religiosos de la época, y venían con cuestionamientos, venían de alguna manera a pretender restarle autoridad al Señor, ponerlo en vergüenza de alguna manera, intentando ver en qué situación podían hacer o mostrar un error de parte del Señor, que se contradiga en alguna de las enseñanzas de Moisés o en la ley. Y por supuesto que los que conocemos la palabra del Señor sabemos que esto no ha sucedido, sino que vez tras vez el Señor daba respuestas que dejaba a los oyentes, a aquellos que venían quizás a buscar una acusación contra Él, los dejaba en vergüenza. Y a los que estaban alrededor, los que estaban oyendo, eran instruidos, eran enseñados. A través de parábolas iba enseñando al pueblo, ¿no es cierto? Y diciéndole que tengan cuidado justamente con esto, con los religiosos, que tengan cuidado con los fariseos. Y pasan muchas cuestiones. No las vamos a ver todas, ¿no es cierto? Tenemos el cuestionamiento de la autoridad del Señor, respecto de si debían o no pagar tributo al César, la pregunta que venían a hacerle los saduceos respecto de la resurrección. Ni los propios saduceos creían en la resurrección, pero venían a hacerle una pregunta, ¿no es cierto?, a ver de qué manera podían encontrar un error en la enseñanza del Señor. Y el Señor acusa también a los escribas de falsa doctrina, de errar, ¿no es cierto? Y en ese errar, ¿no es cierto?, queda al descubierto el hecho de que los religiosos de la época justamente lo que tenían era eso, religión. Tenían rito, tenían normas. En definitiva, toda la gente que se encontró el Señor era gente que no tenía la luz en la palabra del Señor, no tenía el entendimiento, no tenía la revelación de la palabra del Señor, sino que tenían simplemente letra, tenían una ley que no lograban entender, y esto no está muy lejos de la realidad que hoy vivimos. Llega Semana Santa en nuestros días y muy poca gente tiene el verdadero entendimiento de qué se trata la Semana Santa. Les comento algo, una anécdota. Fíjense cómo es esto, ¿no? Los que, la mayoría saben que en la ciudad de Mar del Plata, mi esposa y yo estábamos participando de lo que es el grupo de teatro, en las actividades que se hacían al aire libre, e incluso también en las iglesias, la mayoría de estas con motivo evangelístico. Y cada vez que había que representar al Señor en la época de Pascua, en los últimos años yo estuve tomando ese papel, ¿no es cierto? Estuve yo actuando de esta manera. En otras ocasiones, ¿no es cierto?, cuando llega la Navidad, yo tomo otro papel, ¿no es cierto?, tomo el papel de un relator. Muchas veces estuve de gaucho, y
Esta barba que ustedes hoy ven en mí, yo no la usaba mucho en Mar del Plata. Más bien me afeitaba frecuentemente, y cuando yo me dejaba la barba era justamente porque tenía alguna representación. Y llegaba Navidad, por ejemplo, y yo días anteriores me dejaba la barba para que yo pudiera representar. Yo tenía que representar un gaucho que relataba la Navidad, la Navidad atípica. En esa representación yo me dejaba la barba. Y cuando estaba llegando los días previos a esta representación, me encuentro con un hermano. Me dice: hola hermano, ¿cómo está? Bueno, conversamos de varios temas y me dice: ¿se está dejando la barba? ¿Qué va a actuar? Sí, le digo, voy a actuar. ¿Qué va a hacer de Jesús? Me dice. Le digo: no hermano, Jesús en Navidad es un bebé. Y a veces no entendemos, ¿no es cierto? O no tenemos la revelación de lo que verdaderamente está pasando en cada una de estas fiestas. Si bien el hermano se había equivocado de fecha, ¿no? Pero cuando nosotros nos ponemos a charlar con mucha gente respecto de la Pascua, y ahora porque estamos en cuarentena a causa del coronavirus, pero la mayoría de la gente, semanas antes de la Pascua, están comprando boletos para viajar, para ir de turismo. Al punto es que en la vecina nación de Uruguay, la Semana Santa se la conoce como la Semana de Turismo. No la asocian para nada con la muerte y resurrección del Señor. Y si nosotros vamos a lo que es la Semana Santa y hablamos del domingo de Pascua, si vamos al ámbito religioso, quizás podemos llegar a tener una pequeña luz, ¿no es cierto?, de lo que verdaderamente aconteció. Pero cuando vamos a las Escrituras, cuando verdaderamente indagamos y conocemos lo que sucedió en esos días, es ahí cuando vamos a tener la verdadera revelación de la palabra. Nos encontramos con mucha gente, como decía, que se van de vacaciones, se toman el fin de semana largo, aprovechan para irse de viaje o irse a pescar o de camping, y lo que menos hacen es justamente recordar la fecha que se está viviendo. Y cuando se les pregunta muchas veces qué estamos celebrando en Pascua, quedan ahí tildados, ¿no es cierto? No. Confunden a veces la Navidad con la Pascua, como les sucedía a este hermano, y otros piensan en el huevo de Pascua, en la rosca de Pascua, el conejito, en comer chocolate, pero muy pocos tienen la noción de la verdadera Pascua. ¿De qué se trata la Pascua? La Pascua original, todos sabemos, comenzó allí en Génesis, casi la noche anterior a que el pueblo de Israel sea liberado. Es el inicio del plan de redención de Dios. Ese plan que se va dando de manera progresiva, se fue revelando. En principio, este plan de redención comienza en el huerto del Edén, cuando desobedecen a Dios y comen del fruto prohibido. Ellos descubren que estaban desnudos y se esconden de Dios, y en esa revelación que tienen, la paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos. Y ya se venía ejecutando desde ese punto, porque cuando ellos descubren que están desnudos, intentaron cubrir su desnudez con hojas. Y posteriormente el Señor les da pieles para que se cubran. Esas pieles pertenecían a animales que fueron sacrificados a causa del pecado. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, el principio de la redención. Un animal muerto por una persona. Un animal por Adán y un animal por Eva, porque eran pieles una para cada uno.
Luego de esto llegamos justamente a la que mencionábamos, ¿no? La Pascua de Egipto, en el cual un cordero era inmolado, era sacrificado, y con la sangre de este cordero se pintaban los dinteles de la puerta y se comía ese cordero. Era un cordero por familia. Se va extendiendo, ya no es uno por uno, ya ahora va uno por una familia. Posteriormente, cuando es establecido el tabernáculo en el desierto, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo con la sangre de un cordero que era sacrificado en el altar, y llevada esa sangre delante del arca del pacto. El sacerdote entraba una sola vez al año para ese sacrificio, buscando el perdón de los pecados de toda la nación de Israel. Ve cómo va extendiéndose esto. Primero era un animal por una persona, luego un animal, un sacrificio por una familia, últimamente un sacrificio por toda una nación. Y cuando llega el tiempo de los apóstoles, dice Juan, cuando ve venir al Señor en las aguas del Jordán, previo a su bautismo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ya no de una persona, no de una familia, no de una nación, sino del mundo. Quita el pecado del mundo. Es justamente esa Pascua que se ejecuta con la crucifixión de Cristo. El Señor dice: yo estoy dando mi vida, a mí nadie me la quita, yo estoy entregando la vida porque he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Y esto justamente es lo que muchos no entienden aún hoy. Aún hoy. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener bien claro de qué se trata la semana de la Pascua. Cómo fue generándose el plan de redención que culmina justamente con la crucifixión del Señor. Que no tengamos simplemente una idea de qué se trata la Pascua. Si la Pascua, no está mal comer huevos de Pascua ni comer rosca de Pascua, no es pecado. Si el Señor suelta la provisión, estaremos todos comiendo y participando, por supuesto. Pero creo que lo más importante de esto no es ni el huevo ni la rosca. Lo más importante es que nosotros entendamos de que alguien pagó un precio muy caro por cada uno de nosotros. Todos los sacrificios previos que se hicieron antes de la cruz del Señor eran sacrificios que la sangre era puesta sobre el propiciatorio, esa bandeja de oro que estaba encima del arca del pacto. Y esa sangre que se vertía allí inocente, esa sangre era para cubrir el pecado de toda una nación durante todo un año. Y había que renovar ese sacrificio todos los años. Cuando llega el sacrificio del Señor, Juan lo dijo: este no es el cordero que cubre el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Y fue un único sacrificio, una vez y para siempre. ¿Por qué sucede esto? Porque todos los sacrificios que se habían hecho antes se sacrificaban seres temporales. Y nuestro Cristo, nuestro Dios, es un Dios eterno. Por eso que nosotros podemos decir que gracias al sacrificio de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Los que hicimos, los que aún hoy quizás cometemos y los que podemos llegar a cometer hasta que el día que el Señor nos venga a buscar. Porque Él pagó por una eternidad de pecados. Un único y suficiente sacrificio.
No hace falta más, no hace falta caminar de rodillas a Luján. No hace falta prenderle una velita, no hace falta hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Solamente hace falta creer en esa cruz y tomarla para nuestras vidas. Aceptar ese sacrificio, aceptar que yo tengo pecados que lavar en la sangre del Cordero. Y de esa manera paso a conformar parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor. Qué importante es que nosotros tengamos en claro por qué estoy en donde estoy, por qué estoy seguro que soy salvo y cómo fue que Dios desde el principio de la creación ya venía ordenando todo para el día de la salvación eterna de la humanidad. Nuestro Dios no es un Dios improvisado. Nuestro Dios no es alguien que quizás los hechos le vayan corrigiendo el rumbo. No. Dios es un Dios eterno y conoce todas las cosas. Y la voluntad de Él es la que acomoda los hechos y no los hechos a la voluntad. Nosotros quizás, conforme a los hechos y a las circunstancias, tenemos algunas veces que acomodarnos. Pero cuando entendemos que Dios es un Dios eterno y que tiene el control de todas las cosas, ahí nos vamos a dar cuenta de que todo lo que sucede por el plan y por el designio de Dios. Aún en el hecho de que tú y yo seamos salvos y hoy estemos aquí. No vivamos una Pascua de rutina, de rito, de ceremonia. Vivamos una Pascua con entendimiento, con conocimiento y convicción de por qué estoy en donde estoy, por qué creo lo que creo, por qué hago lo que hago, porque sé que soy salvo y que todos mis pecados han sido ya perdonados. Quiero orar en esta noche, para que no cometamos quizás los errores de los fariseos, de los escribas que estaban sin entendimiento, sino que si me falta conocimiento, si me falta sabiduría, pídala a Dios que Él es amplio en otorgarla. Y leamos la palabra del Señor para encontrar las verdades que estamos necesitando. Oramos al Señor. Padre eterno, amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Bendito Dios, mi Señor, yo te ruego que tú puedas quitar ese velo, amado Señor, de religión. Quitar, amado Señor, de nuestros ojos esa falta de entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, hacia tu palabra. Abre el entendimiento, Señor, aleluya, en nuestras vidas para que podamos ver y entender, Señor, las verdades que tú tienes reservadas para tus hijos. Abre, amado Señor, ese entendimiento, mi Dios, para que podamos comprender tu palabra, comprender los hechos, Señor. ¿Por qué sucedieron de esta manera, mi Dios? Entendiendo, mi Dios, que muchos de ellos ya estaban escritos, habían sido profetizados en otro tiempo por otros, amados Señor, y que simplemente Jesús estaba caminando en el cumplimiento de esas profecías. Bendito Dios, mi Señor, gracias porque tú tenías preparado un plan de salvación desde el principio de los tiempos. Gracias, mi Señor, porque tú, amado Dios, desde el comienzo te preocupaste y te ocupaste en que yo tenga la oportunidad de ser salvo. En el nombre santo y maravilloso de Jesús, te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Tomemos un tiempo especial de oración por aquellos que sabemos que no conocen al Señor, que no tienen esta vida, esta revelación, para que pueda llegar a ellos la luz de Cristo, la luz del Señor. ¿Y quién te dice que quizás el Señor te use a ti para llevar esa luz a estos que no la tienen?
Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto.